Bienvenidos a la conferencia Ransomware Inteligente, ciberseguridad en la era de los agentes de inteligencia artificial. Presento al ponente. Ramón Zorrilla es licenciado en informática, máster en ciberseguridad y comercio electrónico. Actualmente es docente de la Universidad Central del Este y consultor de ciberseguridad. Es autor del libro y creador del podcast Ciberseguridad sin destinatario. Ha sido docente en las universidades OIM y del Caribe, donde impulsó la ciberseguridad en trabajos de grado. Como conferencista ha participado en eventos en Colombia, Perú y para la Policía Nacional y Escolar Dominicana. Una vez más, bienvenidos. El ransomware con inteligencia añadida es más bien la evolución del ransomware que ha llegado a un nuevo nivel gracias a la inteligencia artificial, que no está mal. Los ciberdelincuentes están empezando a utilizar agentes de inteligencia artificial para mejorar la velocidad, precisión y personalización de los ataques con ransomware. Aunque no todo es ransomware, obviamente la ciberseguridad y demás. También está la generación automatizada de payloads, la segmentación de víctimas por inteligencia artificial, hasta los deepfakes para ingeniería social. Las organizaciones pueden emplear la inteligencia artificial para anticipar, detectar y mitigar las amenazas gracias a herramientas perimétricas de ciberseguridad del tipo Next Generation. Estamos en un nuevo campo de batalla. Vamos a comenzar ahora a imaginar algo. Imaginemos juntos. La imaginación pudiera llegar a ser real. Vamos a ver. Llegamos un día, un lunes, cualquiera por la mañana, encendemos la laptop o nuestra computadora y antes de abrir el primer correo aparece una pantalla con un mensaje impactante que dice hola y con nuestro nombre personalizado, gracias a la inteligencia artificial. Sabemos que estabas de vacaciones en Punta Cana el mes pasado. Hemos cifrado todos tus archivos. Si no pagas en 48 horas, publicaremos tus fotos y los contratos confidenciales de tu empresa. ¿Qué les parece esta pequeña imaginación de un caso que pudiera llegar a ser real? Entonces, ahora vamos a parar la imaginación un poquito y volvamos a la realidad. Hace unos años, el ransomware era parecido a un ladrón con una ganzúa. Entraba, robaba y se iba. Hoy en día es lo más parecido a James Bond, pero en combinación con Mr. Robot. Es decir, te espía, te estudia, te conoce y te ataca justo donde más te duele. Pero, ¿cómo se combate un enemigo que aprende más rápido que tú? Por obvias razones, obviamente. Bueno, vamos a hacer una comparativa. El ransomware tradicional versus el inteligente. Antes, campañas masivas, mismo mensaje para todo el mundo. Ejemplo como esto, WannaCry en 2017, que todo el mundo sabe lo que pasó. Pero WannaCry era algo rápido, sí, pero burdo. Era un asunto vamos a ver quién cae. Tenía mucho código repetido, patrones fáciles de detectar. De hecho, por eso se paró el WannaCry y no se siguió extendiendo. Pero hoy en día, los agentes de inteligencia artificial que seleccionan objetos con precisión quirúrgica, payloads que se regeneran para evadir antivirus y lenguaje personalizado que se adapta a la víctima. Es decir, recibes un mensaje que se adapta a tus conversaciones cotidianas. De repente, si tienes conversaciones un poco más ligeras, no formales, puedes llegar a recibir mensajes entonces así, de ese tipo, porque el ransomware inteligente va aprendiendo de ti y de tus conversaciones. Pensemos en un ransomware que detecta que tu empresa usa un ERP específico, cual sea, no importa. En vez de cifrar todo, solo bloquea el módulo de factura justo antes del cierre contable. Y todos sabemos lo peligroso que es no poder acceder al módulo de factura en un cierre contable. Eso multiplica entonces la presión y aumenta la probabilidad de que paguemos. Que ojo aquí, no se debe negociar con terroristas, y en este caso con ciberterroristas. Pero como los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial, ¿qué tal si vemos lo siguiente? Ellos lo utilizan de la siguiente manera: generación automática de payloads. Es decir, la IA
puede escribir y optimizar malware en segundos. Cambia el código cada vez que se ejecuta para evitar detección. También eso es posible. Segmentación inteligente, es decir, analiza redes sociales como LinkedIn y bases de datos filtradas. Prioriza también objetivos con más capacidad de pago. Y por otro lado tienen deepfakes en ingeniería social. Es decir, audio con la voz del CEO pidiéndote una transferencia urgente o un video, el director financiero solicitando abrir un archivo. De esa manera, hoy en día los ciberdelincuentes han empezado a utilizar la inteligencia artificial a través de los agentes para automatizar tareas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un correo electrónico, un phishing, que se generó a través de inteligencia artificial. A través de un pequeño prompt, en segundos, la inteligencia artificial me generó este phishing. Tenemos a un tal Carlos Méndez que le envía a Marta López, quien trabaja para nosotros, un correo de la siguiente manera, con un asunto que dice documentación urgente de la reunión del jueves. Es decir, ya Marta está mirando que se está hablando de una reunión del jueves y va entrando en confianza entonces el tal Carlos Méndez con Marta. Entonces, dice lo siguiente: hola Marta, viene el tema de la personalización. Ya le está saludando directamente a Marta. Tal como comentamos en la reunión del jueves pasado, te envío el contrato actualizado con las modificaciones que solicitó el cliente. Es decir, ya le está dando contexto a Marta de algo que pudiera ser real. Y Marta, a menos que tenga tiempo o chance de verificar la agenda antes de responder o descargar algo de ese correo, de este phishing generado por inteligencia artificial, entonces Marta entra en confianza un poco más y dice, bueno, Carlos me envió esto, puede ser real. Entonces, dice aquí, aquí le pone algo más importante. Es importante que lo revises antes de las 5 p.m. Supongamos que ese correo llegó a las 4 de la tarde de ese día. Entonces, Marta tiene una hora para verificar eso y es importante para el cliente. Es decir, ya se está presionando a Marta para que haga lo que se está pidiendo en ese correo y más porque se entró en confianza. Fue un tal Carlos Méndez que envió la información. Entonces, dice aquí, ya que mañana lo presentaremos en el comité directivo. O sea, aparte de que Marta tiene una hora para verificar esa información, tiene una presión porque mañana se presenta con el comité directivo. Y encima me pone aquí abrir contrato actualizado. O sea, un PDF que es malicioso, obviamente, porque este es un phishing que se generó a través de inteligencia artificial para fines prácticos en este caso, pero pudiera ser algo real que envió un ciberdelincuente utilizando la inteligencia artificial para atacar organizaciones de forma específica. Y miren lo correcto que se generó este correo electrónico para una empresa, un phishing con inteligencia artificial. Aquí vamos a aclarar algunos puntos que hacen el correo generado por IA convincente. Primero, personalización contextual, es decir, menciona jueves pasado y cliente, lo que da veracidad, a menos que Marta verifique cuál reunión de cuál jueves, suponiendo que no hayan tenido una reunión el jueves y suponiendo que no tengan algo para un cliente en esa semana. Luego viene el tema del lenguaje natural, es decir, suena como un compañero real sin errores obvios. Entró en confianza con Marta y no se lee como si fuese un correo robotizado, sino que es un lenguaje natural como hablarían las personas cotidianamente. Entonces viene ahora la otra parte que da presión a Marta. Urgencia sutil. Fecha límite, hoy antes de las 5 p.m. Link manipulado, parece legítimo, pero lleva a un dominio malicioso. Y ese correo, en menos de 10 segundos, un modelo generativo creó un email de phishing que imita el estilo de escritura de un gerente real, incluyendo expresiones que solo él usa. Es decir, el ciberdelincuente aprendió de esa organización a través de agentes de inteligencia artificial y entonces entendió cómo se comunican entre las personas que trabajan en esa organización, ese agente de inteligencia artificial, y se decidió un objetivo, un target. Y ese objetivo entonces fue Marta, en este caso de la empresa tal. Pero
Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes abriría este archivo si estuviera en su bandeja real? Yo creo que más de uno lo abriría sin ningún inconveniente, aclarando que abrir el correo electrónico como tal, no el archivo adjunto, obviamente, abrir el correo electrónico como tal no te causa infección. Lo que te causa infección es darle clic a botones o enlaces que estén dentro del cuerpo de ese correo. Hay que verificar siempre el correo, quién envía, de dónde envía, cuál es el dominio que está enviando ese correo, para verificar la veracidad de ese correo. Porque si no, entramos en el tema de que seremos víctimas y pudiera costarnos bastante dinero. Entonces, hoy en día tenemos un nuevo campo de batalla, IA versus IA. ¿Por qué IA versus IA? Porque si el ciberdelincuente utiliza inteligencia artificial para atacarnos, nosotros deberíamos utilizar también inteligencia artificial para defendernos, porque la defensa a través de inteligencia artificial, obviamente, correctamente programada, entonces nos da mayor rapidez y agilidad para defendernos. ¿Cómo utilizaríamos nosotros la inteligencia artificial para defendernos? De la siguiente manera. Tenemos detección temprana, es decir, algoritmos que identifican patrones anómalos antes de que el ataque se complete. Honeypots inteligentes, archivos señuelo que engañan al ransomware y lo aíslan. También tenemos respuestas autónomas, es decir, sistemas que bloquean credenciales robadas y cortan conexiones sospechosas y en segundos. Volvamos a imaginemos una vez más. Un cliente tenía un sistema que detectó que un archivo empezó a cifrar masivamente, pero como estamos utilizando IA para defendernos, entonces en 0.2 segundos la IA lo aisló, detuvo el proceso y salvó el 98% de los datos. Sí, todo es posible con la tecnología actual. Solo es seleccionar la adecuada y utilizarla para defendernos. El problema humano, el vector de ataque mayor utilizado en el mundo. La IA defensiva no es invencible como tal. O sea, porque utilicemos IA para defendernos no implica de que seamos indestructibles. Si un empleado abre la puerta, el ciberdelincuente entra igual. Hay que entrenar a cada uno de nuestros clientes internos, los empleados, porque si no los entrenamos, entonces no importa o no importará qué herramienta utilicemos. Puede costarnos una herramienta $20 millones, por ejemplo. Pero si no tenemos a los empleados adecuadamente adiestrados, y no hablo de los expertos en ciberseguridad que utilizarán esa herramienta, hablo de los empleados internos que son los que utilizan los endpoints de usuario, por así decirlo, que una impresora, que una máquina, una laptop, una computadora para ver un correo, descargar un correo y demás. A esos hay que adiestrarlos día a día con los avances actuales, no para convertirles en expertos en ciberseguridad, sino para que entiendan los peligros que se afrontan en el ciberespacio. Veamos un contexto diferente. Ya vimos el phishing a través de correo electrónico, pero ahora vamos a ver el smishing con mensajes adaptados al contexto. Volvamos con Marta. Dice, hola Marta, aquí está el contrato de la reunión del jueves. Deepfakes tan reales que engañan incluso a personas entrenadas. La cultura de ciberseguridad es clave en una organización sin importar el tamaño de esta organización. Tenemos entrenamiento continuo, hay que hacerlo, sí o sí. Tenemos simulaciones realistas y tenemos conciencia que nadie es inmune. Todo ese tipo de cosas hay que realizarlas hoy en día, cotidianamente. No es que dimos un entrenamiento en enero y ya estamos en septiembre y no podamos y no hayamos hecho ningún otro entrenamiento. No. Los entrenamientos hay que hacerlos continuos y hay que hacer simulacros como si fuese un terremoto, que es así, simulacros cotidianamente. Hay que hacerlos. La ciberseguridad puede ser inteligente también. En la nueva era digital, no solo los ciberdelincuentes quienes piensan
no solo son los ciberdelincuentes quienes piensan, sus herramientas también lo hacen. Gracias a la inteligencia artificial, se entrenan y ellas se van adaptando al entorno, es decir, que van pensando cómo deben atacar. Como recomendación, yo recomiendo adoptar inteligencia artificial defensiva para que evitemos ataques antes de que la necesitemos. Entrenar a tu equipo para reconocer ingeniería social avanzada y colaborar, compartir inteligencia de amenazas con tu sector. ¿Por qué hay que colaborar y compartir inteligencia de amenazas con el sector? Por lo siguiente, porque nosotros somos vulnerables y si no compartimos inteligencia con nuestro sector, entonces nuestro sector no va a compartir su inteligencia con nosotros. Y nosotros necesitamos saber en qué se afectó alguien que pertenece a nuestro sector como organización para saber cómo defendernos si llegamos a tener ese tipo de problemáticas o aplicar las defensas antes de que pudiera pasarnos ese tipo de cosas. Entonces, como último comentario, yo les digo, si la inteligencia artificial es la nueva espada, depende de nosotros decidir si la usamos para proteger o para atacar. El futuro de nuestra ciberseguridad empieza hoy.